todos, mi nombre es Josefina Tarigo, yo soy profesora adjunta de la Clínica Ginecológica A y en el día de hoy vamos a hablar de lesiones premalignas del cuello uterino. Recordarles a todos que esta presentación es a modo de introducción del tema, para que tengan una orientación, pero no es el tema acabado ni tiene valor de bibliografía. Bien, ¿cuál es el problema con las lesiones premalignas? Bueno, vamos a ver un poco la estructura del epitelio. Este sería el epitelio normal que vemos a nivel del cervix cuando hacemos una muestra de biopsia con una membrana basal conservada. En las displasias cervicales lo que vamos a ir viendo es que aparecen alteraciones de las células que van aumentando progresivamente en el espesor del epitelio estratificado simple y que cuando se transforma en un cáncer invasivo sobrepasan la membrana basal afectando el estroma cervical. Que como vemos acá, se ven células alteradas a nivel del tercio más inferior, más cercano a la membrana basal, que en el SIN1 serían las lesiones de bajo grado, en el SIN2 se ven las lesiones más en el segundo tercio y en el SIN3 hay afectación de todo el espesor del epitelio estratificado del cuello uterino, o se pueden ver cambios compatibles con un carcinoma, pero que si no sobrepasan la membrana basal se llama carcinoma in situ. El SIN2, el SIN3 es las lesiones de alto grado y el SIN2, dependiendo de la expresión de P16, si el P16 es negativo va a ser una lesión de bajo grado y si el P16 es positivo va a ser una lesión de alto grado y luego vamos a ver en el manejo cómo seguimos. Esto es para que ustedes vean las distintas nomenclaturas que existen. Actualmente lo que usamos es el sistema de Bethesda, que es el sistema en el cual clasificamos los Papa Nicolau y que puede estar informado. Hoy nos vamos a centrar en los informes que están como lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado. LLIE es en español, LSIL es por la sigla en inglés y las de alto grado que sería HSIL por la sigla en inglés. Bien, ¿qué cosas a destacar de las lesiones intraepiteliales de alto grado? Son poco comunes, es el 0,5% de los resultados de los Papa Nicolau. La enorme mayoría de las veces se dan en mujeres jóvenes, entre 25 y 29 años, y son lesiones que pueden ser tratables o no tratables. El reporte con HSIL del total de pacientes, y acá radica la principal importancia, el 70-75% van a tener una lesión que va a ser un SIN2 o un SIN3, pero de 1 a 4% van a tener un cáncer invasor. Y estas son las pacientes en las cuales nosotros tenemos que enfocarnos o a quienes está dirigida nuestro mayor esfuerzo terapéutico. Otros datos que son importantes, estos son las lesiones glandulares que se pueden ver en el PAP como células glandulares atípicas. El 7% de las pacientes van a tener este resultado. De estas, cuando nosotros las analizamos, en realidad el 16% van a tener lesiones de bajo grado. Un 75% de lo que van a tener es una lesión intraepitelial de alto grado, un HSIL, y un 0,5% van a tener cáncer. Estos pacientes tienen como su particularidad, aquellas mayores de 40 años requieren de un estudio de cavidad endometrial asociado, pero el manejo va a ser muy parecido al manejo que nosotros hacemos en el HSIL. En cuanto a la histología, ¿cuáles son las características histológicas de una lesión de alto grado? Bueno, tenemos proliferación de células inmaduras, atipías moderadas e intensas, actividad metótica aumentada, coilocistosis variable, frecuentemente con atipía intensa y pleomorfismo. El tamaño celular es pequeño, esto nos muestra la severidad. Cuanto más chicas son las células, nos habla de mayor actividad, digamos, de la lesión de alto grado. La relación núcleo-citoplasma está perdida y hay una hipercromasia con un halo perinuclear. Estas son fotos varias para que vean de los distintos tipos de atipías. Ver que lo que caracteriza es que las células son todas distintas, que no hay un patrón celular uniforme. Los núcleos son todos excéntricos, tienen distintos estadios. Esto es un poco para que vean ejemplos
ejemplos de las distintas imágenes. Esta es la tinción de Papa Nicolau, de como se ven en el frotis. Bien. Si ven en la primera hay cambios de... Este es un citológico de un sin 1, de un sin 2 y de un sin 3. Ven cómo van cambiando y cómo van perdiendo las características de las células normales a estas células pequeñitas, que son las que les mostraba recién de la actividad de la lesión de alto grado. Bien, después tenemos algunas lesiones benignas que simulan lesiones de alto grado. Esto es importante y para esto viene la inmunistoquímica y tener un buen diálogo con los citólogos y los compañeros de anatomía patológica, ya que se puede ver atrofia. O sea, son todas situaciones que pueden generar, simular lesiones de alto grado. Pueden ser debido a la atrofia, a un artificio osmótico nuclear, a hiperplasia de las células basales, a procesos de regeneración e inflamación, metaplasia transicional y metaplasia escamosa inmadura. Bien, entonces las pacientes mayores, las pacientes que tengan un diagnóstico de HSIL van a tener indicado una colposcopía. ¿Qué es la colposcopía? Es el estudio con una lente de aumento y con filtros y con técnicas de tinción que permite ver específicamente el cuello uterino y profundizar en el diagnóstico de las lesiones. ¿Qué factores de las imágenes colposcópicas son anormales? Cambios en la maduración epitelial, eso lo vamos a ver en el contenido de glucógeno y proteínas y lo vamos a ver principalmente con la tinción con Lugol al 3%, que aquellas que tengan contenidos bajos de glucógeno no se van a teñir, esas son células que se están reproduciendo mucho, y con el ácido acético vamos a evidenciar las proteínas y aquellas células que tengan alto contenido proteico por su porcentaje de reproducción se van a ver como acetoblancas, es decir, las lesiones colposcópicas anormales son Lugol negativas, porque tienen contenido bajo en glucógeno y no se tiñen, y acetoblanco positivas por la expresión proteica aumentada. Van a haber cambios en el grosor epitelial y se pueden ver cambios en la morfología y la vascularización del tejido conectivo. Bien, ¿qué características colposcópicas son sugestivas de una lesión de alto grado o una colposcopía de grado 2 o con cambios mayores? Va a ser una superficie sobrelevada con un borde externo bien definido, cambio acetoblanco denso que aparece pronto y desaparece lentamente, color acetoblanco denso en los orificios glandulares, negatividad del yodo, de aspecto amarillento en un epitelio intensamente blanco, punteado grosero y mosaico extenso o irregular con losetas de diferentes tamaños y un cambio acetoblanco denso del epitelio columnar que puede indicar enfermedad glandular. Acá se ven una imagen colposcópica, que estas son todas anormales, pero pueden ver la diferencia entre un proceso inflamatorio infeccioso, cambios que pueden ser compatibles con el ESIL o HSIL, acá se ve una metaplasia blanca o hiperkeratosis, a lesiones que son claramente patológicas con estas que son de un cáncer invasor. Se me pasó la diapo. Bien, esto lo podemos pasar. Bien, acá seguimos viendo el epitelio acetoblanco, se ven cambios menores, una metaplasia, una lesión de bajo grado, se ve una tinción blanca tenue con bordes que son geográficos, evanescente y lisa. Por su contraparte, un HSIL o un carcinoma microinvasor, podemos ver un blanco intenso en ostra, como una lapa, con bordes bien definidos, que es persistente con el tiempo y que está sobrelevado. La correlación colpohistológica, se ven los ejes conectivos vasculares ascendentes, es el asa capilar, lo que se ve como el mosaicismo, como el puntillado, con una base epitelial plana y puede estar fina o engrosada. Estos son cambios mayores, así se ve en la colposcopía, como esto nos tiene que sugerir lesiones de alto grado o un cáncer microinvasor. Lo mismo, seguimos viendo más, el fondo bien marcado blanco con todos los puntos de diferentes tamaños, con esas capilares dilatadas. Esto es lo que genera después el sangrado que es por contacto, el signo de Crowach en el cáncer de cuello.
El mosaicismo es un poco mayor, es lo mismo que veíamos recién, pero cuando los vasos, si se fijan en la estructura, es cuando los vasos están un poco más dilatados y se unen entre sí y generan una imagen de mosaico. Así se ve en la colposcopía. Estos son todos cambios de una lesión de alto grado, un carcinoma microinvasor. Lo mismo, los setos de distinto tamaño. La idea era que pudieran ver varias imágenes. Y bueno, acá pasamos a la parte del contenido de glucógeno. Las células normales tienen un alto contenido de glucógeno y cuando tienen después patologías, el contenido de glucógeno disminuye porque hay un alto consumo por la reproducción celular. Así se ve en la tinción con colposcopía, en la tinción con Lugol. Podemos ver un cuello normal que queda homogéneamente teñido de negro. Después esto es un epitelio metaplásico. ¿Se acuerdan que son lesiones que no son significativas, ni de bajo ni de alto grado? Que se ven como plaquetas blancas, así, eso es una metaplasia. Un cuello atrófico que no se tiñe, pero no se tiñe uniformemente, eso es porque las células son muy atróficas. Procesos inflamatorios que tienen estos teñidos como parcheados. Y el SIN2-3, que se ven como estas alteraciones manchadas como más gráficas. Si nosotros esto le hubiéramos puesto el aceto blanco, después de esto se le hace el aceto blanco y vemos esta lesión como una lesión en placa, sobrelevada, aceto blanco intensa. El epitelio de iodo negativo total es un cambio mayor. Se ve como esta lesión amarillenta con un patrón que es homogéneo. Y bueno, después tenemos los vasos atípicos, que se pueden ver los distintos calibres, la forma, la trayectoria de los mismos, que nos van a hablar todos de distintas lesiones. Así es como se ven en la colposcopía. Se le puede aplicar filtro verde para evidenciarlo mejor, para hacer un contraste de color. Y bueno, y pasamos al tratamiento de las lesiones premalignas de cuello. ¿Cuál va a ser nuestro manejo inicial? Bueno, la primera consulta, cuando nosotros tenemos un Papa Nicolau que está informado como una lesión de alto grado, va a ser hacer una colposcopía. La segunda consulta va a ser de seguimiento y tratamiento, y la tercera consulta va a ser para el tratamiento. Y vamos a valorar los riesgos que tiene esa paciente para cáncer de cuello uterino. ¿Por qué poner a tratamiento entre comillas? Porque en realidad nuestro primer objetivo, si ustedes se acuerdan de cuando empezamos la clase de hoy, es descartar que estas pacientes no tengan un cáncer de cuello microinvasor. En ese sentido, necesitamos, como tenemos que descartar eso, lo que necesitamos es hacer una biopsia de mayor tamaño, porque las biopsias que se hacen en colposcopía son biopsias muy dirigidas, pequeñas, para poder tener mayor cantidad de tejido. Y ahí viene el rol del cono. ¿Cuándo va a estar indicado el cono? Cuando tengamos una lesión de HSIL confirmada por histología. Eso puede ser un SIN2 con PDS6 positivo, un SIN3, un carcinoma microinvasor, un carcinoma in situ o un carcinoma microinvasor. En todas esas situaciones nosotros lo que vamos a hacer es hacer un cono quirúrgico, una biopsia excisional. El cono puede ser quirúrgico, que está prácticamente en desuso, sería más que nada para las pacientes en las que sospechamos que hay un cáncer de cuello invasor. Pero después existen todas las técnicas excisionales con LIP o con LEDs que se hacen en consultorio y que es un procedimiento ambulatorio para las pacientes que después siguen adelante con su seguimiento. ¿Qué nos puede dar el resultado de esa lesión? Bueno, el cono puede pasar. Lo que nosotros necesitamos es que no haya una lesión mayor al HSIL, es decir, descartar que esa paciente no tenga un cáncer de cuello. Y si los bordes por los que pasamos en nuestra biopsia mayor son negativos, podemos hablar de que la señora está tratada. Pero es un objetivo secundario. Nuestro primer objetivo es descartar el cáncer de cuello. Una vez la paciente está tratada, digamos, lo que vamos a hacer es repetirle en el seguimiento, tiene que ser un seguimiento estricto, porque ustedes saben que el cono elimina la lesión de alto grado, pero no elimina el HPV. Por ende, vamos a tener que hacerle un seguimiento estricto. Y le vamos a hacer un seguimiento con Papa Nicolau y colposcopía cada 6 meses.
Y se puede hacer un test de HPV, que se llama un test de cura, que se hace después de 2 resultados negativos. Podemos hacer el test de HPV y si nos da negativo en 2 oportunidades seguidas, podemos decir que la paciente está curada y podría volver a un sistema de screening anual. Estas pacientes no vuelven al sistema de screening cada 3 años porque no son pacientes de bajo riesgo, son pacientes de alto riesgo por haber tenido una lesión en el cuello. Si el test da normal, vuelve al loop al inicio, o si nos da un PAP patológico de vuelta, dependiendo del resultado del Papa Nicolau, es cómo vamos a seguir. Recuerden que esto está todo bien identificado, cómo analizar los distintos resultados del Papa Nicolau en la guía de cáncer del cuello, de tamizaje de cáncer del cuello del Ministerio de Salud Pública, que lo tienen para ver en el EVA. Esto es de cómo manejamos las distintas lesiones. Las lesiones de bajo grado en realidad se hace seguimiento principalmente. Los condilomas se pueden tratar con topicaciones de ácido tricloracético o dofilino o 5-fluoracilo. Hay otros métodos térmicos, físicos, que nosotros no usamos, como puede ser la crioterapia o el láser de anhídrido carbónico, o cuando son lesiones que son permanentes en el tiempo, que durante 2 años no logran el clearance en los estudios, en el seguimiento durante 2 años, se puede plantear un tratamiento excisional con un asa de LIP. Las lesiones de alto grado, para los lugares donde no hay disponibilidad de bloque quirúrgico, se describe la crioterapia como una posible tratamiento. El problema de esto es que nosotros vemos lo que se destruye en la superficie, pero no logramos ver lo que se destruye por debajo. Como les decía, juega su rol cuando no hay posibilidad de acceso a bloque quirúrgico. Esto es más que nada para algunos medios que no son el nuestro. Y después tenemos métodos quirúrgicos para hacer esa biopsia ampliada, que yo les decía, que nos puede ampliar las situaciones, ¿no? Bueno, un cono pequeño, un bisturí frío con láser, un cono LIP, eso se verá dependiendo de cada paciente y de las posibilidades que tengamos en los centros. Siempre de elección va a ser el LIP y si no se puede será el bisturí frío. Cuando tenemos un SIN3 o un carcinoma in situ, la recomendación es siempre hacer primero un cono quirúrgico, que puede ser con un LIP, con láser, con bisturí frío, y la histerectomía simple queda relegada para cuando esto no es posible. Pero principalmente lo inicial es hacer un cono que casi que se les puede hacer a todas las pacientes. Hay algunos grupos especiales que son las adolescentes y las embarazadas, que vamos a hacer alguna mención. El HSIL en las adolescentes generalmente remiten el 65% de los adolescentes en los primeros 18 meses. Por eso fue que se sacó la recomendación en su momento de hacerle Papa Nicolau a las menores de 21 años de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque veíamos que había un sobretratamiento en pacientes que en realidad tienen la capacidad inmunológica de eliminar las lesiones sin problemas. El tema es qué hacemos cuando tenemos el diagnóstico. Si hay un NIC2, lo que vamos a hacer es hacerles control cada 6 meses con Papa Nicolau y después vamos a seguir. Bien, esto fue lo que concluyó la American Cancer Society. En los grupos de alto riesgo, sí deberemos iniciar el Papa Nicolau antes, pero en las que son de bajo riesgo, vamos a empezarlo a los 21 años. O a los 13 años de iniciar las relaciones sexuales. ¿Cuándo viene la colposcopía? En las pacientes entre 21 y 24 años, cuando hay SIN2 o 3, si no, no tiene lugar. En los ASC-H tenemos que hacerles también, pero bueno, acá nos metemos como en un problema por esto que yo les decía antes. Si aparece la lesión, vamos a tener que hacerle el seguimiento como está planteado en las pautas nacionales. Los LSIR se hacen control, y los HSIR se hace una colposcopía con toma de biopsia y dependiendo del resultado es como se hace el seguimiento. ¿Cuáles son las recomendaciones para las adolescentes con citología cervical y cuál es el manejo histológico? Bueno, si hay ASCUS, no test de HPV, repetir la citología en 12 meses.
Si hay un ASH, hacer una colposcopía. Si es una lesión de bajo grado, hacer una citología en 12 meses. Si hay un HSIL, hacer una colposcopía. Y bueno, las atipías glandulares, hacer una colposcopía. La displasia leve, repetir la citología en 1 año, por 2 años. Las displasias moderadas, repetir la citología y colposcopía en 4 a 6 meses por 2 años, esto es el SIN2, y las displasias severas o carcinoma in situ, hacer el tratamiento según las guías de manejo que tenemos, que es hacer un colelip. ¿Qué pasa en el embarazo? Está contraindicado el degrado endocervical, pero sí se puede hacer la revisión citológica y colposcópica. No es tan frecuente, pero se puede hacer por lo menos cada 12 semanas para hacer el